Hola, Dios te bendiga, bienvenido a un episodio más de Fragmento de Vida. Y hoy estamos muy contentos y muy felices porque llegamos al episodio número 10. Primeramente, quiero agradecer a Dios por haber llegado hasta tantos testimonios hermosos que pudieron contar, que fueron compartidos, que yo sé que fueron de bendición, y también le agradezco a cada uno de ustedes que pudieron ver y que mandaron mensajes diciendo que tantos testimonios fueron de bendición para su vida, que los alentó a seguir y demás. Esa es la finalidad, de que cada historia que nosotros podamos compartir, cada historia que se pueda contar, testifique primeramente del amor y la grandeza de Dios, que con Dios siempre se puede, que para Él no hay nada imposible y que no importa la condición en la que nosotros nos encontramos, Él puede cambiarlo absolutamente todo. Así que Amén. estoy muy contenta. Y en el día de hoy tenemos una invitada muy especial y está con nosotros María Ledesma. Bendiciones para todos. Pueden seguir mirando los videos, yo no me los pierdo ni un video. Siempre es lindo mirar a los testimonios porque de ahí también se aprende lo que ha pasado a la otra persona también, lo que el Señor hizo en su vida. Y es lindo cuando conoces al Señor y el Señor transforma todo a tu alrededor. Y sigan viendo. Sigan bien. Mari, comentanos cómo fue tu infancia, en dónde creciste, cómo estuvo compuesta tu familia. Mi familia está compuesta, bueno, somos como 15 hermanos, y mi mamá, que fue mamá soltera, sí tuvo sus hijos con sus papás, pero no fueron muchos. Mi mamá fue una persona muy trabajadora desde chicas. Ella fue, por ahí se me caen las lágrimas hablando de mi mamá, una mujer luchadora, con lo cual la amo y la voy a seguir amando hasta el día que yo me vaya. Ella la luchó siempre sola, tuvo, sí, como le dije, eh, sus hijos con una persona, pero en lo cual nunca formó un matrimonio, digamos, nunca estuvo, sí estuvo juntada, pero sí sufrió un montón de que es el abuso, el maltrato, la pegaban y también tomaba. Y cuando más recuerdo yo de mi infancia era que ella siempre iba a cosechar algodón, y cosechar, no se dice cosechar, sino, digamos, los colonos de las hectáreas le daban terrenos para cosechar algodón. Y nosotros íbamos ahí cuando éramos chicos, y mis hermanos también nos prestaban, que es una casita, por ahí era una casita, otro era una como una carpa. Vivíamos todos ahí en esa carpa porque mi mamá no, jamás pudo tener un terreno propio, digamos, para decirnos acá nos plantamos, acá quedamos, pero igual seguimos trabajando, ¿no? Ella se iba, cosechaba, y cuando, si en otro campo necesitaban más cosechadores, nos íbamos todos en O sea caravana. que le ayudabas a tu mamá, las ayudaban vos y tus Y hermanos a mis trabajar. hermanos, sí, ellos fueron más que le ayudaron a ella. Yo era chiquitita, lo que recuerdo yo de ¿Cuántos lo años que... tenías? Y unos 5 añitos más o 5 menos. Hasta añitos. ahí más o menos recuerdo de lo que era el trayecto de ella de cosechar. Mi papá nunca se hizo cargo también de mí, digamos, y quedó embarazada mi mamá. Mi mamá fue mamá y papá. Ella luchaba con todos nosotros. Jamás, si ella en un tiempo que no pudo, dio en adopción a 2 o a 3, creo que eran 2 gemelos y uno. Mucho no sé de esa, qué pasó con ellos. También yo cuando era, eso es lo que me contaba mi hermana, que mi mamá me quería dar en adopción a mí también, porque imagínate, eran 10 de sus hijos, y ella no podía mantenerlo, entonces que ella quería dar en adopción. Y a mí me quiso dar en adopción, habló todo con la familia, vino hasta la casa donde que estábamos ahí viviendo. Mi hermana me contaba que era un auto rojo que vino a buscarme, y a donde que mi hermano, yo digo que el único que fue que Dios tocó su corazón y le dijo: mami, no la des en adopción, déjala que la vamos a cuidar, entre todos te ayudamos y la cuidamos. Pero ya estaba ahí el auto esperándome para llevarme, y yo por ahí a veces le digo yo a mi hermana: ¿será que ustedes son mi familia? Sucedió de que no te dieron en No, adopción. no me dieron adopción, seguí con mi mamá luchó, siguió luchando. Creo que mis hermanos, después de grande, se vinieron algunos para Buenos Aires a poder trabajar y poder salir adelante, porque a donde que estábamos no había futuro para nadie. Si no cosechabas o no trabajabas en un ingenio o en una cutiembre, digamos que son trabajos estables. ¿En qué provincia vivían? Estábamos en Santa Fe, En Las Santa Toscas. Fe. Ahí fue mayormente mi infancia también. De grande también fue un poquito media triste mi infancia, por lo cual también, y algunas veces felices. Pero bueno, el Señor ahí, yo digo yo que siempre tuve un Señor, Dios estuvo en mi vida siempre.
porque cuando tenía casi 10 años más o menos yo, mi mamá nos dio a una señora para ir a limpiar a la casa, nos llevó a Corrientes. Me fui a quedar en una iglesia, en una casa, y mi hermana en otra casa. Y mi mamá nos dio a la señora porque la señora era buena, y bueno, tenía pensamientos buenos, que decía, bueno, trabajo, yo le mando la plata a usted. Y bueno, mi mamá quedó ahí con eso. Y nos llevaron a Corrientes y me habrán llevado casi un año. Yo nunca más supe de mi mamá. ¿Nunca más? No supe de mi mamá y doy gracias a Dios porque también mi mamá se pudo mover y buscarnos. Y yo no O sea, tenía, durante un año no... no supe ver, no sabía nada. Yo anhelaba porque buscaba cualquier teléfono o una moneda o algo para llamarle, decirle mami venía a buscarme o mami hace algo para venir a buscarnos. Y no podía porque más ahí en esa casa donde que yo estaba, si bien podía hablar con mi otra hermana, mi hermana estaba bien, pero a donde que yo estaba, ahí me maltrataba, me pegaba. Si no limpiaba algo, venía una señora y te pegaba con el cinto. ¿Viste? Y yo le digo, y yo lloraba, yo era chiquita, tenía como 7, 8 años. Ay, Era re chica, y yo lloraba, le digo, yo no me quería ir, de ahí me quería escapar, pero ¿a dónde me voy a ir si no conocía nada? Entonces mi mamá hizo todo el trámite, hasta llamó a la policía, se movió ella de ahí de Santa Fe, San Antonio, donde estábamos, que nosotros estábamos en Corrientes, y pudo localizarle a la señora y pidió para que nos traiga otra vez. ¿y qué dijo la señora? ¿Sí? Y no, que sí, no fue. Y porque mi mamá ya puso digamos que hizo la denuncia en la comisaría, porque directamente no habían como raptado, no sé, es como que nos secuestraron. A mí y a mi hermana. O sea, que la familia decidió no tener contacto con tu mamá, ¿o cómo fue? Contactamente, porque nunca más la llamaron Nunca a más. ella, nunca la llamaron diciendo, bueno señora, su hija está bien, le voy a mandar, no sé, una plata, porque ella están acá, yo me fui a como ayudar a quehacer ahí en la casa, a trabajar, y nunca más. Yo lo que recuerdo cuando llegó y nos llevaron con el reencuentro con mi mamá, bajé del auto a donde que nos estaban llevando y la señora en ese entonces me dio 2 pesos. Bueno, en ese entonces capaz que así... Quizás valía algo. Valía algo, 2.000 pesos de ahora, qué sé yo. Pero me alegré Pero tanto. nada Le digo yo, comparado al año de trabajo que al tuviste año, que trabajar porque cuando eras menor encima. claro, porque si mi mamá no se movía en buscarnos a nosotras, yo no estaría con mi mamá. No habría regresado. Una pregunta que te quería hacer es que, o sea, ¿vos nunca conociste a tu papá? Sí, lo ¿O conocí, sé quién es, sé dónde vive, pero él, digamos que formó su familia con otra señora, pero de mí nunca. Nunca se hizo cargo. Sí supo, porque él decía, porque también era un hombre tomador, no sé ahora cómo estará. Yo siempre le digo a mi nena, Aranza, que el día que yo vaya para allá, lo voy a llevar a verle. Y ella me dice, mami, no, porque a vos te dejó. No, le digo yo, no. Vos tenés que ir, saludarlos, abrazarlo, porque es tu abuelo, y lo que haya pasado, lo que hayas vivido yo con él, eso a vos no te tiene que afectar. Claro. Le digo yo, siempre mi anhelo siempre es de ir para allá, pero bueno, de que falleció mi mamá, yo no fui más para allá. Después crecí, bueno, que vinieron mis hermanos para acá, ya casi a los 10, 12 años, yo me vine también para acá a Buenos Aires, mi mamá me mandó con mis hermanos para que al menos le ayude ahí en la casa, porque ella era sola, tenía a mi hermano Ramón, a mi hermana Raquel, que éramos los 3 que estábamos con ella nomás. También no tenía un lugar donde estar y andábamos viviendo de prestados y no tenía una casa. Mi hermano, el más grande, que se llama Rómulo, él no decía, mami, yo voy a comprar un terreno, y él tenía su terreno. Me dice, mami, te voy a llevar a vivir con vos. Y a él fue el único de mis hermanos que yo lo respetaba. Que vos decías, Mari, cerrá, no hables, yo me quedaba callado. Era el único que yo digo que fue el que más respetaba. ¿Con los demás no respetabas? Y tenía un respeto, sí, pero si le tenía que decir algo, le decía. Con él no. Porque él fue tener una autoridad y fue el que se opuso cuando yo era bebé, que mi mamá no me dé una adopción. Él falleció, tuvo un accidente con su moto, él venía bien por su camino, pero un camión se cruzó en la ruta y lo llevó de lleno a él. Y bueno, estuvo 7 días creo que en terapia intensiva y falleció. Ahí yo digamos que mamá recibía insultos, rechazos aún de sus propios hijos, con lo cual le decían que ella no era su mamá, digamos, ¿no?
Y me acuerdo una vez cuando éramos chicos, me gustaba bailar la comparsa. Cuando era chica, ¿viste? La faceta de bailarina de Eh, y estábamos allá en el pueblo, porque era un pueblito chico. Yo me iba, mi mamá me dejaba y no íbamos. Estábamos viviendo en un terreno a donde que era de mi hermana, casi la mayor. Y ahí, bueno, ella tenía sus hijos. Son la misma edad de la mía y de mi hermano el más chico. Pero siempre mi hermano tenía ese bullying con ellos, ¿viste? Es como que mi sobrino eh, le peleaban un montón a mi hermano. Y mi hermana es alcohólica, ¿viste? Y peleaba un montón con mi mamá por ellos, por los chicos, hasta que un día se enojó mi hermana y nos echó de ahí, de ese terreno, digamos. Nosotros teníamos una casita de la casa de ella hacia al lado, nos habían prestado un pedacito de terreno, estábamos viviendo ahí. Nuestra casa era de barro, hecha de barro, porque no teníamos nada. Entonces mi mamá se hizo de la casa de barro con ese nylon negro que se usa, ¿viste? Entonces estábamos en una piecita los cuatro y ahí la llevamos. Pero un día se peleó mi mamá discutió feo con mi hermana y mi hermana me dice que no fuéramos de ahí. Y mi mamá, ¿dónde íbamos a ir si no teníamos lugar para ir? Y una amiga de ella le dice, vengan para acá, doña Angélica, dice, porque Angélica se llama mi mamá, vengan para acá, dice. Entonces fuimos a la casa de ella, vino un tractor con un acopladito y nos llevó de ahí, nos llevó con todas nuestras bolsitas, con nuestras cosas. Es como el Chavo del Ocho cuando se iba de la vecindad, así. En la cual nos íbamos con mi mamá, nos fuimos a vivir ahí un par de meses, digamos. Mi mamá me mandó para acá, para Buenos Aires, y ella seguía ahí. Después, bueno, uno de mis hermanos que estaba acá en Buenos Aires le dijo, mami, anda a vivir ahí en esa casa donde que está vacía, anda ahí para que no ande de prestado. Pero igual también íbamos a ir de prestado ahí porque no era algo de ella, sino que mi hermano lo prestó, pero bueno. Y encima era al lado de la casa de mi hermana, que era alcohólica, y siempre peleaban mis hermanos con ellos porque ellos eran como, no sé, tenían de chico, vio, y peleaban. Entonces siempre había esa discusión que van y vienen. Siempre hubo esa discordia, esa pelea ahí entre ellos. Y bueno, fue mi mamá ahí, pero me mandó para acá, para Buenos Aires. ¿Y qué te pasó cuando llegaste a Buenos Aires y encontrarte con algo totalmente diferente a lo que te estaba Lloraba mucho. ¿Llorabas? Ay, sí. Lloraba un montón. Una porque me despegaba de mi mamá. Y era acá en Buenos Aires, era como llegar a algo nuevo, era como estaba allá. Y entonces, bueno, me adapté. Después vino mi mamá para acá, para Buenos Aires. Me dejaba ahí lo de mi hermana. Que siempre le decía, mami, no me dejes. No quería quedarme ahí con ellos. Quise estar con ella. Pero bueno, mi mamá no tenía casi, entonces yo me tenía que quedar acá en Buenos Aires con ellos. Y bueno, y así sucesivamente fui primero un tiempo en la casa de uno de mi hermano, el mayor, que él estaba cuidando una casa, eso fue antes que él pase el accidente. Tenía su familia, tenía su hija él acá. Me quedé un tiempito con él y después, bueno, me fui a la casa de mi otra hermana. Y después, bueno, estuve un tiempo con mi hermana ahí. También era cosa que no podía porque, bueno, ellos tenían sus hijos, ¿viste? Y es como que estar siempre digamos, invadiendo lugares ajenos, no tener lo tuyo, ¿no? Aunque ellos lo hacían por darle una mano a mi mamá, porque ella no podía tenerlo a cada uno de nosotros. Y siempre le digo yo, le tenía una envidia a mi hermana, a la que me sigan. No envidia, sino el recelo de eso, que ella sí estaba con mi mamá, yo no, ¿viste? A mí me tuvieron que mandar para acá. Lo cual después mi hermana vino también, quedó mi hermano el más chico con ella. Y bueno, cuando falleció mi hermano, el más grande que tuvo el accidente, él había comprado un terreno en San Antonio, allá de las Toscas en San Antonio, digamos que es como acá, esto que es el barrio La Esperanza, el barrio El Arco de Benavides, ¿viste? Estaban ahí. Y bueno, mi mamá se fue a vivir ahí. Ahí, a donde que ella supo tener una casa propia, donde que sin que nadie venga y diga, vos esta en mi casa es prestada, no, andate o... Qué difícil igual encontrarse en esa situación. Sí, muy difícil. Y yo me imagino que para tu mamá tampoco habrá sido nada fácil. Sí. Tenés que mandar a sus hijos siendo tan chiquitos y exponerlo, porque uno cuando no está, se supone, ¿no? Entre paréntesis, porque hay familias y familias. Pero cuando uno está con sus padres, los padres tratan de proteger muchísimo a sus hijos. Pero mandarlos a otros lugares es como exponerlos frente a todo lo que
todo lo que hay pasa. alrededor. Y aparte, corríamos el riesgo también de ser abusada, de ser... Bueno, sí, doy gracias a Dios que siempre fue maltrato físico. O sea, de que te pegaban porque otra cosa no pasaba. Doy gracias a Dios por eso también, que hasta en eso el Señor nos guardó. Y siempre he tenido el maltrato, digamos, sí, el que te pegan, pero no el otro, porque yo digo que si fuera el otro, no sé qué sería de mi vida. Mi adolescencia fueron más de los 20 años, porque ahí fue ¿Qué como pasó en mi tu vida? adolescencia, porque estuve con mi hermana, la que está acá en el arco, que ella me cuidó hasta los 18 años. Que ahí, bueno, a los 18 años vos tenés como la decisión de hacer lo que vos está bien, lo que vos está mal, lo que vos ya sabés qué es esto. Yo conocí lo que es un boliche recién a los 18 años, que me llevó mi hermana justamente, y ella estaba conmigo, ahí al lado. Tampoco fui de esas de las chicas de andar, eh, yo te digo de acá, de los 10 a los 18 años, de andar en la calle, en la juntadera, o hacer cosas que no tenía que hacer, no. Yo sí lo hice ya teniendo 20 años, que allá donde que yo me di la libertad de por ahí de salir a un boliche, conocer lo que es un boliche, conocer lo que es juntarse con compañeros. Gracias también a Dios por ese cuidado de mi hermana, que me cuidó también, y también a veces también ahí también recibí lo que es el maltrato, el maltrato físico, digamos, porque por ahí yo digo, tampoco la juzgo, la amo y no sé lo que ha pasado por su cabeza y todo eso. Yo le cuidaba a los chicos de ella, y por ahí ella venía enojada del trabajo, y si encontraba una cuchara en el piso ya te pegaba. Cobramos todo. Yo y mis sobrinos también, porque fue esa la actitud de ella. También no sé qué que le ha pasado por su cabeza, como digo, en tener esa reacción, en llegar a la casa y desquitarse aún conmigo, porque si bien yo le cuidaba a los chicos y estaba con ellos, de tener esa reacción hacia ella hacia mí, ¿no? De poder pegarme. Pero bueno, siempre tenía ese problema de que te lastimaban físicamente. Hasta el día de grande dije basta, y ya tenía más de, como te digo, 19 años, 20. Me fui para lo de mi mamá, eh, lo cual me fui, estuve ahí con ella, pero ¿Tu mamá todo esto dónde vivía? en Santa Fe, ¿En Santa Fe? en la ¿Volviste a casa. Santa Fe? Volví a Santa Fe, pero no mucho, porque después me vine de vuelta y me quedé en la casa de mi hermana, la otra, creo que es la otra hermana que tengo acá, y empecé a trabajar yo por mi cuenta. Pero anterior de eso yo me había ido para allá, viste, a no tener contacto con nadie, ya tuve un novio, me junté, pero bueno, después me vine para Buenos Aires de vuelta. ¿Y cómo fue tu experiencia con...? Quizás no es no tener a nadie, sino como que ya estabas grande. Claro, sí, ya era grande y bueno, ya podía tomar decisiones mías, si estaba bien o estaba mal. ¿Y qué pasó en esa relación con esa persona? No, bien, la terminamos bien, estaba bien, pero no, veía que ahí no tenía futuro. ¿No te costó Si yo, desprenderte de esa? no, porque yo si me quedaba allá sé que iba a quedarme como embarazada y quedarme ahí, y no quería eso yo para mi vida. No quería, viste, porque todas mis hermanas siempre tuvieron hijos a los 15 años. Yo no quería eso para mi vida. No. Y yo le decía siempre a mi mamá, siempre le hice renegar, pero ya de grande, o sea, de cabeza hueca. ¿Cómo le hacías renegar a tu mamá, Maricosano? Pero Contale a la gente. y porque por ahí ella me decía, portate bien, hija, no salga, tené cuidado, mira que todas las personas no son buenas. Y no, y uno cuando, por eso te digo, no tuve adolescencia, mi adolescencia fue a los 20 años y algo. Y que estaba en la edad como que quería probar todo, a ver qué pasaba. Y mi mamá siempre fue que de hablarme, de decir, hija, cuídate, ojo, tené cuidado. Siempre fue esa la palabra de ella. Después cuando salí de ahí me vine para acá a Buenos Aires, me puse a trabajar con cama adentro, trabajé muchos años ahí, pero era como que verla a mi mamá que venía desde de Santa Fe a casa, acá a la casa de mi hermana, yo quería dejar todo y estar con mi mamá. ¿Te afectó mucho Sí, el desprenderte de tu mamá? sí, demasiado. Y por ahí se me caen las lágrimas, ¿no? Pero son procesos que uno tenía que pasar forzadamente, porque uno cuando es chico quiere estar con su mamá, quiere estar con ella y seguir con ella.
Y no tuve yo esa posibilidad de estar con mi mamá, de que ella desde chica, si bien hasta los 6 7 8 años que estuve con ella, me cuidó con lo poco que ella podía, me cuidó. Pero hasta ahí nomás, después ya de grande no tuve tanta experiencia. Es como que no la pude conocer. Si bien fue mi mamá, pero no sabía qué le gustaba, qué es lo que quería, o qué anhelaba ella, no sabía, pero no tenía tanto el vínculo con ella. Eh, y cuando yo vine para acá a Buenos Aires y empecé a trabajar, yo me acuerdo que le había comprado un lavarropa, un secarropa, un ventilador, hasta un celular de los chiquititos para que ella pueda estar comunicada, al menos llamarla todos los días y que me diga, hija, ¿cómo está el tiempo ahí? Porque esa era la llamada de ella. ¿Cómo Quería está saber cómo está el ¿Cómo está el tiempo, clima? cómo está el clima allá y por ahí ella te contaba y si yo podía, le podía girar plata, pero hasta ahí nomás, ¿viste? No tenía ese amor, ese apego a mamá que decir, la conocía, mi mamá sé lo que no le gustaba. Sí te lo demostraba con su cara, porque si había algo que a ella no le gustaba, enseguida te mandaba a freír churros, pero hasta ahí nomás. Después, bueno, vine para acá, estaba trabajando, me iba siempre para las vacaciones a pasar una fiesta para allá, después volví a trabajar para acá, para Buenos Aires, seguí así sucesivamente hasta que ella falleció, con lo cual también tengo esa, no sé si enojo o qué, pero ella jamás festejó su cumpleaños, ¿viste? Nunca festejó su cumpleaños. Y ella ya venía mal de su corazón, que no podía tener actitudes fuertes como para que le haga bien a ella, ¿viste? Tenía que ser siempre las noticias pausadas para que no le afecte a ella. Porque había venido acá a Buenos Aires y estaba mal también. Se hizo todos los chequeos y bueno, el doctor le dijo que tenían que cuidarla como un diamante frágil, porque si se cae o algo se rompía. Y bueno, me acuerdo que se habían ido unos de mis hermanos, yo no pude viajar porque justo estaba trabajando y no pude llegar a festejarle el cumple a ella, que fueron casi todos, solo 2 hermanos, nomás 3 creo que faltaron para estar todos unidos ahí en la fiesta. Después de ese cumpleaños que a ella se ve que le afectó mucho emocionalmente, Para bien, ¿no? para bien, a los 15 días más o menos, 15 o 7 días que ella le festejaron el cumpleaños, ella falleció. Bueno, uno de los nenes más chiquititos de mi hermana quedó internado y una de mi sobrina le mostró la foto como estaba en el hospital. Y eso la fulminó porque le agarró un infarto, un preinfarto y falleció ahí en la casa. Nos llaman a nosotros a dar la noticia, digo yo, que mi mundo se fue abajo. Digo yo, porque hasta el... Digo yo que uno no supera tanto cuando su papá o su mamá puede pasar casi 10 años o más como pasó, que no se olvida. ¿Y después cómo continuó tu vida después de esa partida? Y me quedé ahí unos tiempitos ahí en la casa de ella y después ya me vine para acá, para Buenos Aires. Ya no era lo mismo De quedarte, ¿no? de quedarte ahí si ella ya no estaba. O sea, no, vine, me puse a trabajar, trabajé con cama adentro varios años, hasta que conocí a una persona, en lo cual, bueno, esa persona también tuve mucho maltrato con esa persona, porque vivía enferma yo también, porque de la relación que yo tenía ahí con esa persona me estaba hasta dañando y si seguía ahí me terminaba matando. Porque me lastimó solamente emocionalmente, físicamente, mentalmente, todo. Tenía dolores de cabeza muy fuertes, que me fui al médico, me hicieron chequeo y tenía como una, una venita que la tenían que operar de la cabeza. Y yo que... ¡Ah! Me salió hasta cálculos en los riñones. Tan afectada Oh, estuviste emocionalmente que el sí, cuerpo empezó a somatizar a todo lo que... somatizar todo. Y hasta que el día que yo me separé de esa persona, bueno, me curé de todo. Porque no. Después ya no me tuvieron que operar de la cabeza, no me tuve que operar del. Tenía piedra en los riñones, se me fueron las piedras de los riñones, tenía dolores en el cuerpo que se me fueron. ¿Cuánto tiempo estuviste con esta persona? Como 5 años 5 estuve. años. 5 años casi estuve con esa persona. Lo cual, bueno, me separé, me fui a unos días para lo de mi mamá. Cuando volví, otra vez volví a Buenos Aires, me puse a trabajar con cama también. No era con cama, sino con retiro, pero vivía ahí en la casa de ella. Empecé el colegio, estaba terminando el colegio, la primaria, que lo bueno del trabajo de ella que te dejaba salir, ir al colegio, después volver al trabajo.
Y así sucesivamente fue mi vida hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, después, nos conocimos con el papá de Arancita. ¿Cómo lo conociste al papá de Ana? Oh, se llama Diego. Se llama Diego. ¿Cómo conociste a Diego? Lo conocí por el medio de una aplicación y fue medio, ¿qué digamos? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Vamos a explicarlo cómo fue. Y bueno, yo en las relaciones anteriores que haya tenido antes, siempre fui en alero de ser mamá, ¿viste? De ser mamá. Quería experimentar, pues ya tenía casi 30 años y quería saber, yo quería ser mamá, porque yo no quería ser más grande y tener un bebé, ¿no? Porque el cuerpo de uno ya no es como el que es de joven, ¿viste? Lleva mucho, dirían que algunos te dicen tienes consecuencias en los huesos y todo, bueno. Entonces yo quería hacer y no, nunca pude tener, no podía. No podías quedar embarazada. No podías quedar embarazada porque vos me iba a la ginecóloga, te decía no, porque tenés un quiste en el ovario y eso impide a que vos puedas quedar embarazada. Y me quedé con eso varios años que no podía. Y yo siempre fue anhelaba. Y recuerdo siempre una palabra que siempre me dijo mi mamá, que dice, vos vas a ser mamá, hija, cuando Dios te ponga un hombre que no te va a maltratar, que no te va a hacer nada y va a formar esa familia con vos. Qué buen mensaje que te dio tu mamá. Oh, sí. Pese a que su historia fue diferente. Y ella siempre Y ella creyó. nunca te inculcó lo que a ella le pasó, porque conocemos el caso de muchas mujeres que quizás vienen de varias relaciones que fueron frustradas o que no pudieron concretar o no eran lo que deseaban, y Sí. sin embargo inculcan a los hijos, no, te va a pasar lo mismo, no confíes en los hombres, porque es lo primero que muchas veces se dice. Sí. Sin embargo, tu mamá no. No, mi mamá me dijo, vos vas a ser mamá cuando Dios te va a poner ese hombre, que vas a formar tu familia y vas a formar tu hogar y va a estar con vos, me dice. A pesar de los fracasos que haya tenido ella con mi papá, con el papá de mis hermanos, no, ella nunca te dijo, vos vas a hacer lo mismo que yo, porque yo viví esto, vos también vas a vivir, no. Mi mamá fue una persona que, si bien tuvo sus problemas, ¿no? Pero fue una persona que siempre creía en el Señor. Ella siempre tenía la Biblia al lado de ella, por ahí en ese tiempo iba unos días a la iglesia, pero volvía, pero fue una persona muy creyente. Me acuerdo una vez cuando yo me fui de visita para allá lo de mi mamá, me decía, vayan temprano al pueblo, porque mi hermana justo cobraba, me decía, vayan al pueblo temprano, compren todo y vengan. Y pues, mi hermana no empezamos ya era grande, no empezamos a comprar, bueno, llegamos, era como a las 12 del mediodía. Nos pusimos a hacer unas milanesas con ensalada y el tiempo estaba raro. Y me decía mi mamá, apúrense que viene el viento fuerte. Ay, mami, le digo, ya es campamental, le decía. Y me dice, no, hija, viene el tiempo feo. Y cuando veo, porque nosotros la casa de mi mamá estaba de la ruta 11, digamos, que es la ruta 11, a 1,5 cuadras está de ahí. Y así, pasando, digamos, se veía todo el algodonal o el cañal de azúcar, todo el camino, y se veía el camino al cementerio. Y yo veía algo que se venía como algo grise. Pero yo le digo, mami, ese no es el viento. Sí, hija, entren todos, guarden a los chicos, decía, guarden a los chicos que viene el tiempo. Y cuando mi mamá no terminó de decir eso, ya lo teníamos el viento encima. Volaron la silla, volaron casi los chicos y pudimos entrar adentro y ahí es donde que ella agarró la Biblia y empezaba a orar y a proteger la casa porque era el viento tan fuerte que estaba levantando el techo, lo levantaba. Y ahí como podíamos nosotros agarrándole el techo y mi mamá ahí con la Biblia y declarando palabras y hasta que en un momento es como que dejó de soplar el viento y quedamos ahí. Y me decía, ¿viste que le dije? Usted cabeza hueca que no me hace escuchar. Dejó la Biblia y empezó a... Dejó la Biblia y empezó a retar a todos nosotros. No, sí. Allá en el pueblo siempre se veía cosas por ahí sobrenaturales o sobre qué pasaba las cosas. Porque allá donde que estaban, el pueblo donde estaba mi mamá, decían que era pueblo de tierra de indios, un cementerio de indios. Todo el pueblo donde estaba construido. Sí, donde estaba el pueblo construido siempre. Y a donde que está el cementerio ahora, donde que está mi mamá ahí sepultada, ¿no? Hacia a 2 o 3 tumbas hay una tumba de mármol color negro, nunca me voy a olvidar. Cuando mi mamá falleció nos fuimos un día al mediodía, viste que cuando uno muere y al no tener al Señor en el camino, ¿no? Uno se va todos los días al cementerio a llorar o a lamentarnos por la pérdida. Y un día fuimos, mi mamá siempre nos decía, al mediodía no vayan al cementerio. No vayan al cementerio al mediodía. Y nosotros
Ya con mi hermano era grande, así que, ¿qué va a pasar, mami? Le digo, yo sí están muertos. Y un día fuimos con mi hermano para allá, para el cementerio, estaba ahí la tumba porque le enterraron a donde estaba mi hermano el mayor, y ahí ya la sepultaron. Y estábamos ahí, y en esa tumba decían que enterraron al muerto, digamos, con oro, que tenía oro. Y era una linda tumba, ¿viste? Una tumba mármol. No sé cuánto había muerto ahí porque había una lista re larga. Y mi hermano en su ignorancia le dice, le golpea, le dice, che, ¿me dejas sacarte toda tu plata? Y cuando termina de decir eso y queda una pausa y la tumba le hace Un golpe. un golpe. Ay, ¿para qué sentimos eso, patita? ¿Para qué te quiero? Nosotros salimos del cementerio. Le dijo que no. Le dijo que no. Y mi hermano, asustado, salimos corriendo de ahí. Pero sí, en ese cementerio se ven muchas cosas. Hasta las almas de los muertos ahí caminando se ven. Se ven uno que vos decís... ¿Ustedes vieron o es lo que se comenta en el pueblo? Es lo que se comenta en el pueblo. Yo solamente sentí el golpe ese de la tumba. Y después sí, cuando por ahí estaba feo el tiempo allá, se veía un fuego salir de esa tumba. Eso sí lo vi yo, el fuego. Pero bueno, son mitos también. Una vez son anécdotas que me quedó vivida sí. Con mi mamá también, porque mi hermana se había juntado con un hombre y nos íbamos a la casa para donde estábamos viviendo, y cerca del ingenio de ahí de Las Toscas había como una cruz de metal. Y nosotros éramos chiquititos, más grandes que Arancita éramos. Y nos íbamos con mi mamá y se veía un perro negro grandote así no sé si era un perro o qué, pero había y los ojos rojos. Le digo yo que vos decís, son cuentos de historia, de terror, pero no, yo lo viví. Yo me le agarré la pollera a mi mamá. Dice, no te va... Mi mamá, como ya conocía, ella señora del campo, que ha vivido más cosas todavía, que por eso yo digo, no viví, no supe las historias de ella, de cuando era más joven, o cosas. Eso sí, mi hermana sí, con ella le contaba, sabía todo, ¿viste? Por eso era más no te iba a decir envidia, nada, pero ese dolor que había quedado en mí, de conocer esos anhelos, esas historias que ella contaba, que ella haya vivido, y le contó toda a mi hermana, y yo no estuve ahí como para escucharlo, si bien después lo escuché por mi hermana. Pero bueno, esas son las historias que me ha marcado ahí con lo que he vivido con mi mamá. Cuando conocí a Diego, yo le había dicho a él que yo no podía tener hijos, ¿viste? Entonces nos confiamos los dos. Y bueno, hasta un día yo no sabía, ya estaba de 2 meses y algo que estaba embarazada de Arancita. Pero ¿cómo me di cuenta? Porque se acercaba mi hermana y yo no me gustaba. La odiaba la hermana. Ah, sí, la odiaba. Me hacía llorar, me miraba y lloraba. No, mi hermana, que está allá en Santa Fe ya ahora, me miraba y lloraba. Lloraba, le digo, ¿cómo? Entonces mi hermana, la cuñada, la esposa de mi hermano, que está acá, el más chiquito, digamos, ella tiene su familia. Y mi ignorancia, porque ahí me dice, Mari, yo te iba a comprar el test de embarazo, dice, y hacete, me dice, sacate la duda. Ay, cuando vi, le digo yo, ¿esto qué marca? 2 liñitas. Y está embarazada. Ay, cómo me largué a llorar. ¿Estabas contenta con esa noticia? Ay, sí, contentísima. Una, porque siempre fue mi sueño de ser mamá, y ya tenía más de 32 años. ¿32? Sí, a los 32 años le fui mamá. Y digo yo, y estaba como que no caía, ¿viste? No estaba en un mundo. Y cuando le aviso yo a Diego, porque en ese entonces, digamos, nuestras relaciones no era tan apegadas, digamos, ¿viste? Sí, teníamos afecto porque siempre cuando nos juntábamos, hablábamos, teníamos un buen vínculo en charla, ¿viste? Y al saber que los dos estábamos planificados, ¿viste? De formar, no saber que íbamos a formar una familia, pues me dice él, pero no era que no podía tener, ¿viste? Pasó. Y pasó. Luego yo quedé, ¿viste? No sé, fue un milagro tan grande que hizo el Señor en mi vida, en ser mamá, y saber que la palabra que me dijo mi mamá, que siempre que vos vas a encontrar a un hombre, le digo yo, ¿será él el hombre? Es mi hombrecito, le digo yo. ¿Y él cómo recibió la noticia? Y también asombrado, porque él decía, yo pensé que no iba a ser papá. Porque él ya tenía casi 40 años ya.
No, mentira, iba a llegar casi a los 40. Y él decía, yo pensé que no iba a ser mamá. Papás, perdón. La mamá, los papás. Eh, y también cuando él fue, le dio la noticia a sus papás, todas lloraron. El papá, la mamá también fue una señora que yo viví al lado de ellos. Ese amor, yo siempre veía ese amor que tenía de madre, hijo y padre, ¿no? Porque también estaba el papá y yo amaba verlo, ir a la casa de ellos y ver ese vínculo de papá, de mamá, de hermanos que se llevaban, la familia, era la familia. El embarazo mío también digo yo que Dios me salvó ahí de la muerte, porque Dios hizo un milagro grande en mi vida también ahí cuando Arancita nació, porque fue de contracciones, mi embarazo, y no dilataba, o sea, tenía esas contracciones secas que le dicen los médicos y no dilataba. Bueno, tuve así unos varios días mal porque eran unos dolores que me daba ganas de morder hasta el colchón. Y cuando nació re bien ella, yo no tuve complicaciones. Sí tuve complicaciones cuando la doctora me dice que hago un último empujoncito por la placenta. Y allá donde que fue en ese momento donde que me desgarró toda y tuve una hemorragia muy grande en el parto. Sí, lo cual le sacaron a mi esposo de... En ese entonces todavía no era mi esposo, era el papá de Arancita. Papá de Arancita. Lo sacaron de la habitación porque él estuvo en todo tiempo conmigo, estuvo en el parto, estuvo todo. Fue un hombre que yo digo yo que fue enviado por el Señor para mi vida porque no me dejó sola jamás. Más ahí en el parto, que yo le decía, yo quiero que vos estés conmigo ahí en el parto. El cantado también ver a Arancita salir, yo la abracé cuando salió Arancita y después ya no me acuerdo más nada. Porque me durmieron, porque tuve un sangrado muy fuerte. Con lo cual tuve casi 3 horas ahí en sala de parto hasta que me recupere y hasta que la sangre pare de sangrar. Después cuando me levanto, abro así mis ojos, estaba en una camilla y me vieron y bueno, me trasladaron a sala, ahí también en la sala de parto, pero tenían otra habitación para tener vigilada, a ver cómo estaba. Cuando me desperté, bueno, lo primero que hice fue preguntar por Arancita, pues, si ella estaba bien, y me dijo, sí, está bien, la gordita está en neo. Entonces, bueno, cuando estaba saliendo de ahí, de la sala de parto, me llevaron en una silla de ruedas, me bajó la presión, yo le escuchaba a mi hermana y a Diego, a mi esposo, que me hablaban, pero era como que me hablaban de una distancia re lejos. Me bajó la presión a 9. Y cuando llegué a la sala, bueno, ahí también era otro proceso, porque al no ser madre primeriza muchas cosas no sabes y bueno, y él también, ser papá primerizo, tampoco estábamos ahí los dos experimentando lo que es ser papá, ¿no? Los dos, ya a la vejez viruela, porque no sabíamos que íbamos a ser papá y nació Arancita. Y bueno, y ahí estuve 8 días en sala de maternidad, digamos, porque me había agarrado una anemia, me hicieron 2 transfusiones de sangre, con lo cual esa sangre que me estaban poniendo me brotó. Entonces, bueno, ahí me sacaron eso y ya no me hicieron más la transfusión. Yo le decía al Señor de poder que me saque de ahí, de poder estar bien. Me quise parar, me acuerdo, me hice la fuerte, pararme y me caí ahí en el baño porque no podía aguantar mi cuerpo. Mi hermana, que estuvo también en el proceso en la que yo cuidé a los chicos, llevaba el guiso de lenteja, me llevaba churrasco. Ella también presenció el momento, lo cual yo siempre estoy agradecida a ella. Que si ve mi video, le mandaba saludos a Mercedes Ledesma. Me ayudó un montón, ella, sus hijos. El afecto a ellos, verlo a ellos conmigo, me levantó también. Tener esa presencia de ellos también. Me acuerdo cuando fue Heidi Molina, nuestra Heidi. Seguramente también... Heidi va a estar mirando nuestro video, porque ella no se pierde ningún no se pierde los videos. Te mandamos saludos, Heidi. Ella también fue, con lo cual cuando ella fue, yo me sentía en esa sala blanca, que ella me dice, no, Mari, yo me fui sola. Yo la vi, yo me acuerdo que yo la vi a ella con los nenes, ¿viste? Pero ella me dice, no, Mari, yo me fui sola con Johnny a verte, pero yo lo veía con ella y los chicos, ahí en esa habitación conmigo, en esa cama. Lo cual, cuando me dieron el alta, yo digo, gracias a Dios, porque... ¿Qué es lo que te llevó a conocer a Cristo? ¿O de qué manera lo conociste? Lo conocí al Señor cuando me invitaron a la iglesia. Yo me acuerdo literalmente que estaba acostada, le estaba dando el pecho a Arancita. Tenía ya casi 2 añitos, Arancita ya era grande.
me mandó un mensaje la suegra de Heidi, mensaje, me dice, mira Mari, estamos haciendo un anexo de ahí en Las Tunas, empezamos a la iglesia, me dice, si te invito, si querés venir, yo sin dudarlo le dije que sí. Sí, porque yo en mis planes había que tenía que volver al camino del Señor. Si bien desde chicos me iba a la escuelita acá en el Arco, me venían a buscar las maestras de la escuelita, me buscaban en la casa, te daban la leche, y yo recordaba siempre eso, ¿viste? Y le dije sí, sin dudarlo la acepté, me fui, recibí del Señor, me bauticé, seguí ahí, después, bueno, la iglesia es como que se dividió, no se dividió, es como que no siguieron más con esa iglesia ahí en Las Tunas, y justo me mandó mensajes nuestro apóstol, que es Dora González. Saludos. Saludos. Ella me dice, Mari, me dice, ¿usted qué quiere hacer? Porque ella siempre adecuadamente fue una mujer que si bien enseña y siempre te habla bien, eh, me dice, ¿usted qué quiere hacer, Mari? Me dice, ¿usted quiere servir al Señor? ¿Qué quiere hacer? ¿Seguir congregando? Sí, madre, le digo yo, sí. Pastora, le digo yo me quiero, en ese entonces era pastora, le digo yo, sí, quiero servir al Señor. Dice, Mari, si vas a estar en el camino del Señor, también tienes que estar en orden todo, ¿vio? Y bueno, propusimos de casarnos con mi esposo. Él sin dudarlo dijo que sí, porque se amaban. Nos amamos, sí, nos amamos. Empezamos a organizar todo porque también no es que para una boda, viste, no teníamos para tanto, pero bueno, yo siempre quise una boda sencilla con lo que estaban a mi alrededor y con el apóstol que vaya, la pastora Cris. Y bueno, me pude casar, pudimos dar comprar el anillo. Me dice Heidi, bueno, yo le hago la torta, bueno, le compramos para hacer toda la torta. Pudimos alquilar un saloncito, como un casamiento íntimo. Yo todavía estaba re nerviosa porque casarme, ay, señor. Pero feliz porque Arancita podía vernos a los dos ahí en el registro civil, ella contenta, llevando el anillo. Nos casamos y bueno, ese mismo día también preparamos todo para el salón ahí. El vestido me lo hizo mi hermana. No, fue re lindo y bueno, pude casarme, el apóstol nos bendijo y bueno, hasta el día de hoy, para la gloria de Dios, seguimos. ¿Cuántos años, Mari? ¿Cuántos años? Y ya vamos 8 años de conocernos y 3 años de casados. O sea, ibas a la iglesia y ¿cómo te sentiste cuando comenzaste a ir a la iglesia? Y bien, porque salía, pero todavía no tenían ese encuentro con el Señor. Yo iba expectante a qué es lo que el Señor iba a hacer. Y también iba como con temor, ¿viste? Como a ver qué es lo que pasaba, qué es lo que hacía. Y bueno, empecé a ir a la iglesia, que es Luz y Vida ahora, que está ahí en Mansilla. Congregaba, pero todavía no tenía ese encuentro con el Señor que me diga, sí, acá estoy y seguí, ¿viste? Cuando seguíamos, me acuerdo que me pasó en el encuentro. Cuando fuimos al encuentro de mujeres, ahí sí, lo pude sentir al Señor, sentí el latido de su corazón, sentí ese amor que Él te da. Y más todavía sentí cuando el Señor hizo el milagro en Arancita. ¿Qué tenía Arancita? Arancita tenía un problema el año pasado, porque ya no lo tiene más, para la gloria del Señor. Bueno, Arancita el año pasado empezó al colegio, y con lo cual yo siempre decía, ¿será verdad lo del Señor? ¿Será verdad que el Señor sana? ¿Será verdad como que...? Como que ibas a la iglesia, escuchabas, pero te costaba creer, Me costaba creer en esa fe, y es más, el Señor siempre me estaba mostrando que estaba ahí porque nació Arancita, me dio la posibilidad, pero siempre yo estaba buscando duda, sí, algo más, esa duda si Él está. Entonces, bueno, el año pasado cuando Arancita empezó primer grado, yo la pasé bastante mal, porque ella fue un proceso duro para ella, duro para nosotros también. Bueno, la maestra me llamaba, me decía, Arancita no quiere hacer nada en el colegio, llevarle como una fonodióloga o algo para que se empiece a desenvolver bien para hablar, porque le va a costar adaptarse en el colegio, ¿no? Se fue a la fono y para la fono sí, ella veía como una mini dificultad, que ella tenía como un atraso de una nena como de 4 años. Bueno, le pasaron también a la psicopedagoga, también fue, con las dos iba bien, el problema era el colegio. El colegio era que ella no le iba bien en el colegio. Y le decía yo, pues, si la fono me dice que está bien, ¿por qué en el colegio va mal? Hay algo que está funcionando mal. O la maestra no está tan acorde con Arancita, o algo le pasa ahí en ese entorno del colegio.
Y la maestra fue y me dijo, no, no, es como que no te quiere escuchar, me dice, y anda siempre en la puerta o anda en la ventana, y no había forma. Entonces le digo yo, será que no escucha, le digo yo por ahí no tiene problema, tenía un problema en los oídos. Y bueno, le llevamos al otorrino y me dicen, sí, los oídos lo tiene muy como muy dañado, ¿viste? Y eso afecta a que ella no pueda escuchar. Entonces, si hay mucho ruido, si hay eso, le va a hacer mal a los oídos, no va a querer estar. Entonces me dice, le vamos a dar un tratamiento que es unas gotas nasales y para hacerse nebulización. Con eso estuvo casi mitad de año estuvo con ese tratamiento. Me dice, si yo veo que con eso no hay un avance como para que ella pueda seguir bien, si no la vamos a operar. Cuando llegamos a... Y el doctor nos dice, bueno, vamos a tener que operarla. Me dice, y yo cuando me dijo operarla, creo yo que una madre ver a un hijo en un hospital, en la cama del hospital, no quiere a nada, no quiere saber nada. Y yo decía, me agarró una angustia tremenda de que mi nena esté pasando esa situación. Pero yo siempre me planteé en que si, Señor, si tú lo permitiste, porque hay algo bueno viene. Amén. Entonces yo seguía y bueno, siempre me iba a los consultorios. Una vez le llevo a la consulta médica de la pediatra a control con Arancita y me dice, ay, pero este oído está todo perforado el tímpano. Yo me quedé, Y sí. le digo yo, no, ahí le llamé al otorrino de ella, el que le evalúa todo, y sí me chocó la noticia, pero me trajo preocupación. De la manera que... La manera que me dijo la doctora, tiene perforado el tímpano. Vas a tener que llevarle al otorrino urgentemente. Y fuimos con el doctor, me dice, pero ¿quién te dijo que está mal perforado? La pediatra, le digo, porque ella la revisó, no, me dice, no está perforado. Y sí, se ve que como que tiene mocos en los oídos, que eso le afecta, pero perforado no lo tiene. Y me acuerdo que una vez estaba llorando, escucho una voz que me dice, si vos querés que tu hija se salve, párate vos, ponete vos firme, afirmate vos. Yo reconozco que por ahí estaba como mermando aún en mi oración, no estaba tan firme porque el Señor siempre me llevó lo que es la oración. A orar y estar en ese vínculo siempre con el Señor a orar, pero pasaba en ese año, era como que yo no tener buenas noticias de Arancita, yo me estaba debilitando. Yo estaba como menguando, ¿no? En lo que es la fe, que no podía creer tanto. Me estaba desanimando. Sí. Yo si bien me iba a los cultos, pero era como que se iba mi cuerpo, pero mi alma no se iba al culto. Era tan grande el dolor que yo sentía y decir, mi hija está pasando eso y por ahí, viste, vos necesitas que vengan alguien a administrarte, mira que tu hija va a pasar esto, y nada, el Señor no me hablaba, no me decía nada, y yo más todavía me ponía mal, porque, Señor, estoy pasando esto y tú no me dices nada, estoy ahí, me voy, pero me vengo como mi mente en otro lado. Sin dudarlo me puse a afirmarme, a orar la Aranza, a declarar palabras, que el oído se iba a destapar, a declarar sanidad sobre ella, y nada, cuando fui la última vez al doctor me dice, le vamos a hacer una audiometría para ver cómo sale. Depende cómo sale esa audiometría, va a ir a operación. ¿Y cómo salió el estudio? Y salió re bien el oído, que no, nada que ver a las audiometrías anteriores que ellos lo habían hecho. Hubo mucha mejora. Hubo mucha mejora, hubo demasiado. ¿Y eso quería decir que no hacía falta la operación? De eso quería decir que no hacía falta la operación, pero también ahí el Señor me estaba probando también, porque todavía faltaba la aprobación del doctor. Digo yo, bueno, Señor, falta la última, Señor. Cuando voy para mostrarle el estudio al doctor, me dice, bueno, salió mejor, dice, salió bien. Lo bueno que no es para operación. Dice. Ay, no. Yo digo, gracias, Señor, toda gloria sea para ti, le digo yo, porque fue tan, no sé, yo tan agradecida a Él y decir que Él sí está, que Él sí te escucha, que Él sí existe y ver ese milagro en ella. Ya. Más todavía. Aparte porque Dios fue fiel. Mari se empezó a firmar. Ah, sí. Yo por ahí me iba a la iglesia, pero no estaba tan como dispuesta a lo que es las cosas del Señor. Sí me iba a los cultos, sí no andaba haciendo nada malo, pero sí me iba. Pero el Señor necesitaba más firmeza sobre mí.
¿Y eso fue lo que te llevó a conocer a Dios? Ahí fue cuando dijiste, verdaderamente, ahora tuve un encuentro con Jesús. Ahora tuve un encuentro con el Señor y sé que Él está y siempre está escuchando mi oración y hasta el día de ahora sé que el Señor está al lado mío. A pesar que no tengo a nadie, como digamos, que tengo siempre vínculo, pero no tengo tanta cercanía con mis familiares o con personas de la iglesia, hermanos de la iglesia, pero yo sé que el Señor sí está conmigo. Si podríamos destacar algo, ¿cómo fue tu vida antes de conocer a Jesús y después de conocer a Jesús? ¿Cómo cambió tu vida? Y cambiaron muchas cosas, porque yo por ahí no tenía mi forma de carácter, era como enojona, porque me enojaba así fácilmente. Sí, fue un cambio rotundamente, porque aún en mi carácter también, ahora, aunque por allá haya algo que no me gusta, pero sí te voy a saludar con un estrecho de mano, te doy un abrazo, te saludo, te sonrío, todo, pero yo digo, ahí cambió mi Señor, en mi forma, en mi carácter también, porque antes si te tenía que dejar por al lado, te dejaba. Ignorabas y Te ignoraban y pasaba, no, yo No te ahora conozco. voy, no te conozco, pero ahora yo voy, te saludo, aunque siempre le digo yo a la pastora Cris, ¿no? La otra pastora que nos enseñó lo que es sanidad interior, es que no, si la otra persona no te saluda, que eso no te tiene que afectar a vos tampoco. Nos ponemos a fijar en esos errores de los hermanos, siempre nos vamos a cargar en nuestro corazón, y allá donde que nuestro corazón es que tenemos que más cuidar, porque de ahí emana la vida, ¿no? Entonces empecé yo a eso, a no cargarme. Como la palabra que vos me enseñaste también, de que en la oración pida que el Señor escudriñe mi corazón. Si hay algo oculto que por ahí no me acuerdo yo que hay, que el Señor saque, que lo pueda sacar de mí. Y aún limpiando hasta mi vestimenta. Yo veo siempre ese cambio en mí, que antes por ahí me afectaba, ahora ya no. Podríamos decir que están construyendo y construiste y estás formando la familia que nunca tuviste. Ah, sí, la familia que nunca tuve, el de tener ese amor hacia un papá que está al lado, que también, como se dice, sacrifica, ¿no? Sino que da todo por su hija, por su esposa, que no le falte nada. Doy gracias a Dios por ese hombre que ha puesto en mi camino, que hasta el día de hoy seguimos y vamos a seguir hasta más viejito, le digo yo. Soy agradecida por la familia que me dio, por mi hija, por todo. Por el techo que yo tengo, porque por el que yo también he vivido con mi mamá, que no tener una casa, de estar viviendo, si bien nosotros por ahí alquilamos, pero no nos van a venir a sacar de acá porque nosotros estamos pagando y tenemos un lugar estable. Eso, y siempre me acuerdo de esa palabra de mi mamá que me marcó, que me dijo, hija, vas a tener ese hombre y con ese vas a tener tu hija, un hijo, me dice, y vas a formar tu familia, me dice. Y ahí la gloria a Dios se cumplió, así que estoy con mi esposo, hace 8 años ya va a ser, un hombre fiel que me lleva a la iglesia, que me está esperando a la salida de la iglesia, por ahí él va a los cultos, también va, recibe, y Arancita está en la danza, también ella quiere estar sirviendo, quiere llevar una botellita de agua, quiere llevar servilleta, yo digo porque ve mi servicio, ella también, y ella cuando va al culto dice, mami, vos vas a estar en el trabajo, ahora vas a trabajar. Le digo yo, ¿por qué? No, por nada, me dice, porque a donde que yo me separo de ella al lado del lugar a donde que estamos, allá atrás mío, ella está en el servicio. Es una persona de buen corazón. Por ahí no tengo para comprarle un alfajor en el culto, y le compro, y ella va y le regala a los demás nenes. Ella se queda sin nada, pero ella regala a los otros. Yo le digo, ¿y tu alfajor? Lo regalé, mami. Bueno, eso es lo que ella tiene, es el corazón bondadoso. ¿Qué consejos le darías a aquellas personas que nos están mirando? Y que se atrevan a conocer al Señor, que Él va a ser el único que pueda restaurar su vida, aunque muchas veces no lo quieren tomar por la vieja persona que era antes. Al ver ahora que vos cambiaste, por ahí no lo tomen de eso, pero eso no se tienen que fijar en eso, sino en lo que es el cambio de la persona, y en las palabras que le da también de querer verle bien, quererle ver que no sigan en esos caminos malos, sino desearle el bien, que el Señor va a transformar su vida, porque es el único que restaura, reforma, trae un cambio aún en su vida, en su matrimonio, en sus hijos, porque si no ven ese cambio en uno, las otras personas no lo toman. Entonces, mi consejo mío es que sigan el camino del Señor.
y van a conocer ese amor a papá, a mamá, que por ahí no hayan tenido, como me pasó a mí, que el amor de papá, pero tengo mi papá, que es el Señor, que es el que me guardó, me cuidó, el que me protegió, de muchas Le cosas. damos las gracias a todos aquellos que llegaron hasta el final de este video. Esperemos que les sea de bendición este Amén, testimonio sí, y Señor. también le alentamos a que usted de la manera que pueda también testifique de lo que Dios hizo en su vida. Amén. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos 4:20, no he podido dejar de decir de aquello que he visto y he oído. Y esto quería decir que los apóstoles, por más que ellos eran obligados a no testificar más de Jesús, aunque ellos eran amenazados con golpes, con prisión y demás, y se les prohibió que hablen de Jesús, ellos sin embargo decían, nosotros no podemos dejar de testificar de aquel Amén. y de aquello que hemos visto y oído. Amén. Y se trataba de Jesús, de aquello que Dios hizo en su vida, de aquello que Jesús hizo en su vida. Ellos no podían dejar de testificar. Entonces yo te aliento, en este momento en el que estás mirando esto, de que testifiques de Dios, de que no te canses. Amén. Hay alguien que necesita escuchar tu historia y también hay alguien que necesita que Dios le dé esa palabra a través de tu vida que sea de aliento y de bendición. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te Amén. bendiga. Dios te bendiga.